Víctor. Pues sin más, vamos a los temas. En una primera columna, hoy publicada en el periódico El Financiero, el analista Raimundo Rivapalacio hace un balance muy duro en torno al Tren Maya, sus retrasos y además los últimos enfoques hechos por el presidente en materia de enroques y cambios, así como de la incapacidad de varios de estos funcionarios, son donde dice, se demuestra que el presidente privilegia más la lealtad que la capacidad. ¿Qué te pareció? Pues es lo que el presidente dijo. Él dijo 10% de capacidad y 90% de lealtad. Y aquí, en el caso puntual que está señalando Raimundo Rivapalacio, en un marco de varios cambios, Víctor, porque están varias dependencias involucradas, es la designación como responsable de Fonatur de un personaje en el cual Javier May Rodríguez es su nombre. Él fue senador, pero entró a la administración con López Obrador en la Secretaría del Bienestar, era secretario del Bienestar y lo están pasando a Fonatur, pero realmente, Víctor, a lo que va es al Tren Maya y lo que cuestiona, y no solamente Raimundo, sino en general, se habla de una persona que tiene estudios máximo de preparatoria, sí en la política ha sido presidente municipal, ha sido un dirigente político, pero carece de los conocimientos. Hoy decía el secretario de Gobernación que no se necesita ser un ingeniero ferrocarrilero, no, pero hay cosas en las cuales sí se necesitan los conocimientos, más, Víctor, en que esto, como estabas arrancando tú, nos afecta a todos. El Tren Maya no ha pasado los programas de conflicto ambiental para poder asegurarnos de que no se va a devastar una zona tan rica como es la Riviera Maya. Y también Raimundo Rivapalacio habla de lo que está significando la ruta, que se le ha cambiado, Víctor, y que se necesitan más dinero todavía, 1,000 millones de pesos más, y ver si los hoteleros permiten que en las espaldas de sus hoteles se puede establecer ese trazo, mismo que no arranca desde Mérida, que sería la única ciudad relevante que seguiría este tren. Oye, yo veo en suma dos grandes problemas crónicos que se repiten en esta administración, como se han repetido a lo largo de muchas administraciones de las cuales tengo memoria. Uno, la improvisación, o sea, no ponemos a la gente correcta en los lugares correctos, siempre privilegiamos la amistad, la política, el compadrazgo, los intereses a la gente capaz, y esto pues repercute en la calidad de vida de muchos, en la calidad de los servicios y también en muchos temas relacionados con la corrupción. Y el otro que tiene que ver también con el privilegio que se hace de ciertos, del manejo de los recursos públicos también, en el que se privilegia también intereses de tipo político a intereses de tipo social, porque en este caso, según la información, estarían dejando fuera, por ejemplo, a Mérida, que es un bastión panista, y que pues de manera natural ahí debería de pasar el famoso tren, pero no, porque no se le quiere dar ni una pizca de ese sueño del presidente, ¿no crees? De por sí, Víctor, los análisis que se han hecho nos dicen que no es un proyecto viable, es un proyecto que va a tener que ser subsidiado, porque en general los ferrocarriles son subsidiados casi en todo el mundo. Pero mira, no solamente implica lo del Tren Maya, porque a May se le está nombrando como director de Fonatur, es decir, el Fondo Nacional del Turismo, que no incluye nada más el tren, sino que incluye toda la promoción turística de un país que, con todas sus deficiencias, el gobierno de Peña Nieto se lo entregó a este gobierno en el 9º lugar de captación de divisas turísticas. Y este fondo es el que se encarga de promover a toda la República Mexicana y no solamente dirigir un tren, Víctor. Pues sí, claro, totalmente de acuerdo. En una segunda columna, pasando a otra, en el Universal, Salvador García Soto señala que ayer fue un martes negro con la inflación alta, gasolinas más caras, aumentos disparados en alimentos, y agrega el reporte del INEGI que habla de una fuga de capitales histórica. Hay que agregar la salida del mercado de este grupo Citibanamex, que anuncia que sale formalmente de una parte importante de las operaciones. ¿Cuál es tu diagnóstico en ese sentido? Tú eres un gran conocedor, Juan María. Mira, Víctor, que van a venir en este año varios días negros. Sí, el de ayer es negro particularmente por la fuga de capitales. Estamos hablando de que en los últimos 2 años se han ido de México del orden de 24,000 millones de dólares. 257,000, que son los que consigna Salvador del año pasado, más 250,000 millones del año anterior. Es decir, se ha salido un número de inversionistas importantes del país que no confían en lo que está pasando en México, y eso se añade a que los datos
del desarrollo industrial que se presentaron también ayer son muy deficientes, es decir, traemos un problema grave en materia económica. Y luego los otros dos temas que aborda el propio Salvador en su columna. La salida de Citi, de México, pues es del mercado minorista. Citi está anunciando que se quedará con el mercado grandote, el de los grandes inversionistas, pero de cualquier manera, Víctor, los que estamos en la comunicación entendemos que este tipo de mensajes son fuertes en contra de un país que está viviendo los momentos que estamos pasando. Sí, es parte de un proyecto de Citibanamex y que seguramente se venderá a otra institución. Ya se habla de postores, se habla de una venta de unos 20,000 millones de dólares, es decir, va a ser una venta muy importante que seguramente traerá sus implicaciones de todo tipo, nos tomará mucho tiempo. Y la pregunta final, ¿dónde está el secretario de Hacienda, Víctor? Porque no aparece Rogelio Ramírez de la O, quien llegó al gobierno con un prestigio como un gran conocedor de finanzas. Fíjate, coincido contigo en el sentido de que, bueno, es una idea que tengo. Creo que esto de la reestructuración y de estos movimientos que hace este importante grupo bancario obedece más a estrategias internacionales mundiales que realmente a una situación de crisis con México. Sin embargo, el mensaje que se manda, que queda implícito, es de que algo se está haciendo mal en México. Y bueno, las formas y ahora sí las percepciones cuentan también mucho en materia de confianza y de economía. También, por otro lado, me preocupa de manera muy particular, a mí en lo personal me gustaría que la banca volviera en cierto sentido a manos mexicanas, pero también a qué tipo de mexicanos, porque también se empieza a hablar de algunos empresarios que te diré, híjole, dejan mucho que desear en este sentido de auténticos empresarios, ¿no? Y no sé si salgamos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Debo decirte, y sé que no vas a estar de acuerdo conmigo, en que yo siempre he considerado que la banca en este país le debe mucho a la sociedad mexicana. Siento que ha sido muy usurera y muy abusiva en cuanto al manejo de los préstamos, intereses y demás que se reflejan en las tarjetas de crédito, por ejemplo. Pues no, Víctor, estoy completamente de acuerdo contigo. La banca es uno de los negocios que han salido mejor librados en los últimos años con todo y pandemia, ¿eh? ¿Por qué? Porque los mexicanos pagamos muchísimo por los servicios bancarios, Víctor, y porque hemos tenido que soportar eso que dices tú, de las tarjetas, va directamente al bolsillo del consumidor final que está pagando regularmente tasas prohibitivas, tasas muy preocupantes y además, Víctor, en un país en donde la gente no entiende claramente cómo es el manejo de las tarjetas de crédito y termina pagando altísimas tasas de interés, Víctor. Sí, claro, una deficiente educación financiera, pero podríamos entrar en un mundo mucho peor, porque si ciertos personajes se lograban llegar a quedar con este negocio, híjole, saldríamos de Guatemala a Guatepeor, es mi percepción, Juan María, y no sé si coincides con ella, aunque tengan mucho dinero, porque así es, sí. No, hay, particularmente hay un personaje que creo que todos coincidimos que es Ricardo Salinas Pliego, no vayamos lejos, pero por encima de Banco Azteca me parece que están el brasileño Itaú, está Santander de España, el mismo ingeniero Slim y hasta Banorte en un momento determinado. O sea, creo que habrá 3 o 4 tiradores que estarán perfilados a buscar la compra de Banamex. Muy bien. Hablemos de otro tema. Inevitable hablar de la pandemia, Juan María. Comenzamos el año y dentro de las muchas cosas que tenemos que pagar están las facturas del desdén y de la irresponsabilidad en las fiestas decembrinas pasadas. Hoy vemos filas de personas acudiendo a hacerse exámenes para verificar si tienen o no COVID o su variante Omicron. Vemos también lo que a mi gusto parece ser una política laxa en materia de salud de nueva cuenta por parte de las autoridades sanitarias. Es mi diagnóstico, mi primer diagnóstico, Juan María. Y lo comparto completamente, Víctor. Es segunda ocasión que la vida nos pone con condiciones para preparar al país para estas circunstancias. Tuvimos 3 meses cuando empezó la pandemia y no preparamos al país para nada. Por el contrario, se hizo un desastre de arranque que nos ha llevado a miles y miles de muertos y millones de contagiados. Y ahora que tuvimos 5 semanas para poder enfrentar el Omicron, pasaron inclusive festejos, actividades que debieron de ser contenidas o por lo menos medidas. Y bueno, vemos un gobierno que sigue dando bandazos. Víctor, lo del presidente lo puede enfocar completamente. Un presidente que tiene contacto con una persona contagiada y que todavía después de eso no se hace la prueba, va a reuniones como ocurrió el lunes pasado, que compareció en la mañanera
y la prueba la tiene hasta las 6 de la tarde que se hizo público su contagio, pues pinta pinta de cuerpo completo quién está tomando este tipo de decisiones, que al final, hoy lo que estamos viendo en todo el país, Víctor, las colas que están para las pruebas, las colas para pedir un certificado médico, las colas para buscar una vacuna. Y te agrego una más, el problema de la falta de vacunas de influenza, que estamos en el periodo en el cual se presenta esta enfermedad, Víctor. Sí, no solo estamos hablando de un problema de comportamiento social, sino también de un problema de laxitud en cuanto al papel de la autoridad, que de nueva cuenta minimiza un asunto que ya sabemos, y parece que no deberíamos de decirlo, porque parece contraproducente, ¿no? El hecho de que esta nueva cepa del COVID, que es el Omicron, es menos letal, pero sí mucho más contagiosa, y nos está pegando en una parte fundamental, que es la productividad. ¿Estarás de acuerdo, Juan María? Porque es tanta la manera como está enfermando gente, que está afectando de manera muy, muy importante núcleos de trabajo que son valiosísimos. El ejemplo, por ejemplo, de las líneas aéreas es uno, ¿no? Pero también está el asunto de los servicios médicos o de fábricas con procesos en donde se han tenido que detener parte de los procesos porque la mayor parte de los trabajadores resultaron infectados. Que no de gravedad tal vez, pero infectados finalmente y neutralizados. Pero en eso que estás diciendo, Víctor, hasta en las pequeñas oficinas, el empleado o la empleada tiene que ir al Seguro Social a buscar un certificado que garantice que se encuentra contagiado. Allí ya perdió 1 o 2 días con el riesgo de otro contagio. Es decir, estamos ante unas circunstancias que de verdad no las puedo entender. Mira, hoy en la mañana el secretario de Gobernación pareció una réplica del presidente, diciendo, no se ha comprobado científicamente, sí, claro, que se deba vacunar a los niños menores de 11 años. ¿En qué planeta viven, Víctor? En todo el mundo se está vacunando a los niños de 5 años en adelante, y esto lo ha certificado la Organización Mundial de la Salud. Aquí a quién tratan de engañar, Víctor, con informaciones que son verdaderamente absurdas. Oye, y como el hecho también de que ahora sí se presentaron con cubrebocas, ¿no? Cuando antes no lo hacían, ¿no? Son mensajes pues es que no estaba el presidente. Espérate a que regrese el presidente y se la vuelven a quitar. No, es que la lealtad y la sumisión a la figura presidencial es terrible, es impresionante, pero bueno, en fin, es parte de nuestra política mexicana. Oye, a los problemas de salud y de inseguridad, hay que agregar uno más que estamos enfrentando los mexicanos y que se viene a sumar, el tema de la economía. Una inflación que en diciembre superó el 7% y que amenaza con continuar. Se insiste en que son presiones mundiales, pero también estoy convencido yo de que esto se ha debido a una serie de decisiones internas que hemos tomado. Lo cierto es que al margen de las explicaciones técnicas o económicas, es el ama de casa, el ciudadano común, el ciudadano promedio, el que ve cómo día a día suben de precio los insumos, los alimentos, lo que quiere comprar es más caro. Estos procesos ya los conocemos, Juan María. Sí, hay algunos indicadores que hay que reconocer que se han mantenido cuidados. En el SAT está una mujer como Raquel Buenrostro que ha tenido un trabajo de reconocerse. Y cuando hay alguien que hace un buen trabajo hay que decirlo. Y me parece que en el SAT ha habido ese trabajo. Ha habido también un cuidado con las finanzas públicas para que no se desborden. Sin embargo, cuando hablamos ya del bolsillo de todos los mexicanos, del empleo de todos los mexicanos, claro, tenemos que pasar por la inflación de más del 7%, casi del 8% del año pasado, que afecta directamente al poder adquisitivo de los trabajadores. En materia de aumento de precios, sí, y que nos está afectando directamente. Entonces, Víctor, ahora tenemos que enfrentar un 2022 con una alza generalizada de precios y con salarios que están ya deprimidos. La pregunta, Juan María, que te hago y que también es la pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿este proceso inflacionario se corregirá o es una espiral que vamos a tener que ver igual que está ocurriendo con el COVID, que va hacia arriba y que no ves cuándo disminuya? Hay quien dice que este proceso inflacionario se podría extender y superar a marzo, abril, mayo y continuar. ¿Crees en eso? Mira, los especialistas anticipan que el primer trimestre estará precisamente en esa espiral inflacionaria. Pero como no se están tomando medidas adecuadas, el temor es que ciertas decisiones que se están tomando pudieran llevarnos a una inflación que no habíamos visto en 40 años. Ojalá no sea así, ojalá que realmente sea nada más el primer trimestre, pero que no nos vamos a escapar de una inflación por encima de lo que el Banco de México marca, que son
3 o 4%. Y con lo grave, Víctor, que no vamos a tener crecimiento más allá del 2%, por más que algunos pronósticos hablan del 3%, va a ser muy difícil que podamos tener un desarrollo. Y esto nos está presentando una Sí. economía ya estamos en una estanflación. ¿Qué es la estanflación? La conjunción de inflación con falta de desarrollo. Y esto ya te lo están diciendo prácticamente todos los especialistas. Recomendaciones de tipo práctico, ¿no? Y si hay alguna más que agregar, me dices, por favor. No contraer deudas con intereses que estén variando. Terminar y liquidar las tarjetas de crédito si se tienen, porque nos pueden dar un susto en cualquier momento. Obviamente tratar de ahorrar en la medida de lo posible. Yo sé que esto es dificilísimo en una economía tan castigada como la nuestra, pero no gastar por gastar. Y obviamente tratar de salir de las deudas posibles lo más que se pueda, ¿no? Y esperar a ver qué viene, ¿no? Yo diría que hay un secreto, Víctor, que le demos el valor a cada Sí. pesito, cada peso que traemos en la Ajá. bolsa y que nos puede servir para comprar algo más, buscar los mejores precios para los consumibles. Y lo que tú dices Claro. de las tarjetas de crédito, a mí me parece que es de lo más importante. Tú y yo somos de una generación que nos acostumbramos a ser totaleros. ¿Qué son los totaleros? Aquellos que pagan el total para no pagar intereses. Claro. Porque muchas veces las personas no se fijan que pagan 1,000, 2,000 pesos, 3,000 pesos de puros intereses, y eso es por un largo plazo. Claro. Entonces, cuidado con tarjetas de crédito y también, pues, saber el valor de cada peso y en qué lo estamos gastando en este momento, Víctor. Bien, bien por esas recomendaciones de tipo pragmático y práctico. Hoy finalmente hablemos de la inseguridad que sigue presente con todo y los problemas que hemos analizado. El tema de la inseguridad debido de una deficiente estrategia del gobierno federal apuntalada con la creación de una Guardia Nacional, la aplicación de programas sociales, los análisis mañaneros, nada ha funcionado. Y a eso agrégale un tremendo fracaso en lo que ha sido este asunto del manejo de las armas, que hoy más que nunca somos un país preocupantemente armado y donde ves pistolas y rifles por todas partes. Eso es algo terrible, ¿no lo ves así? Fíjate, Víctor, hoy circula en las redes sociales del periódico El País de España una serie de imágenes en donde a través de drones el cártel Jalisco Nueva Generación lanza Así es. explosivos a determinados núcleos, a determinados objetivos. Y esto nos está hablando de a qué grado están avanzando los cárteles, los grupos delictivos en el país. La semana pasada fue penoso, Víctor. Yo creo que te pasó lo mismo que a mí al ver esas fotografías de personas asesinadas, desnudas, amontonadas, como si fueran costales. Terrible, terrible las escenas, pero no solo esas, Raúl. La capacidad de asombro nos rebasa. Apenas estamos analizando una nota de esas cuando ya tenemos otra encima. Y esto se presenta en Zacatecas, se presenta en Guanajuato, se presenta en Michoacán, se presenta en Guerrero y puede aparecer en cualquier otra parte del país. Pareciera ser que lo que se impone es la agenda de los grupos criminales y no la estrategia de contención de seguridad. Así es que eso que estás comentando, apenas estábamos viendo lo que ocurrió en Zacatecas, cuando apenas horas después ya era Veracruz con una situación semejante. Y traemos un ritmo con un arranque de más de 400 muertos en los primeros días del año. Claro. El promedio ha sido de 100 muertos cada día. Y esto pues simplemente nos habla de la situación tan caótica que ha habido con esa falta de estrategia para encarar lo que está pasando. Lo cierto, Víctor, es que eso de abrazos no balazos es un verdadero fracaso. No, no. Oye, Juan María, y también la percepción que queda cada vez más, te queda la idea de que más que un enfrentamiento entre el Estado y grupos delictivos, lo que hay son arreglos, componendas que luego se destruyen o se vienen abajo y en el que ya no sabemos si criminales y políticos andan en el mismo lado, siempre cuidando por sus intereses y no por los de la sociedad. Es percepción. Pues, pero fíjate que está también muy gráfico. Te voy a dar 3 ejemplos, Víctor. En el caso de Veracruz, la acusación directa contra el secretario de gobierno por parte Claro. de los asesinos. Morelos, Zacatecas, Morelos, el caso de Cuauhtémoc Blanco, que cada vez se Cuauhtémoc, enreda hombre más con la foto. y que cada vez quedamos con más elementos para creer que hubo alguna vinculación con estos 3 personajes del crimen Claro. organizado. Ya no le queda a Cuauhtémoc que andar diciendo que él se toma fotos porque es famoso. En Zacatecas, otro tanto Por con lo que favor. está pasando en la ciudad de Fresnillo y en la capital del estado, en donde también hay un señalamiento de personajes del gobierno del estado. Es decir, esta vinculación nos lleva también
a un ámbito en el que vamos a estar comentando durante este año, Víctor, que son las elecciones próximas, en donde algunos estados también tienen la sombra de la participación del crimen organizado, como ya vimos el año pasado, Víctor. Sí, elecciones en 6 estados donde también pues no están exentos de que se presenten estos actos de violencia. Oye, pues ¿qué temas, Juan María? ¿Qué temas dentro de las conclusiones? Bueno, mucha incertidumbre, preocupación por el derrotero que está tomando este país en lo económico, a pesar de que se dice que vamos bien, pero sí varios fantasmas pendientes y presentes, ¿no? Que son el de la inseguridad, el de la economía ahora que se agrega, sin descontar también el tema del COVID y de la enfermedad, de la salud naturalmente, entre otros por citar. Te agradezco mucho este intercambio de impresiones, Juan María, y te mando un saludo afectuoso. Igualmente para ti y para la audiencia, mi estimado Víctor. Así es. Gracias, Juan María Navejar, desde la ciudad de Guadalajara. Por mi parte ha sido todo. Soy Víctor Hugo Hernández, esto fue De Frente. Espero que haya disfrutado este programa. Y antes de despedirnos, me enlazo con muchísimo gusto y ganas de ver a Yoli Ramírez. Yoli, te saludo como siempre con afecto y cariño. ¿Qué tienes en tu agenda? ¿Lista? Víctor, más que un gusto para mí saludarte a ti y a todo el auditorio. 44,187 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Estamos rompiendo nuevamente este trágico récord de contagio de la pandemia del coronavirus, de la variante de Omicron. Y en minutos vamos a hacer un repaso por los hospitales porque ya comienzan a registrarse los casos en los que la gente llega y le dicen aquí no se atiende más que a pacientes de coronavirus. En minutos. Híjole, qué barbaridad. Bueno, la mejor herramienta sigue siendo esta. Le dejo en las mejores manos. Yoli, te mando un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a la pausa, ya volvemos. Esta noche en Mega Noticias. Para opinar. Liga Expansión MX en TVC Deportes. Inicia una nueva aventura. No dejes de ver Tepatitlán contra Correcaminos. Jueves 16:50 horas. En la señal de TVC Deportes. En México. Tenemos más de 27,000 escuelas de tiempo completo, con un presupuesto de 5,000 millones de pesos. ¿Es suficiente? No solo es un dato, es una realidad. Joely Ramírez, de lunes a viernes en Mega Noticias. En México. Los periodistas asesinados en la administración de Fox fueron 22. Con Calderón fueron 48. Con Peña Nieto 47. Y en lo que va del sexenio de López Obrador, suman 23. No solo es un dato, es una realidad. Conversando. Expedientes. Mega Noticias MX. Mega Noticias. Con Joely Ramírez. En Mega Noticias, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ofreció un balance sobre los pronósticos económicos que se vislumbran este año tanto para México como para el resto de la región. En nuestro caso, prevé un crecimiento de 2.9%. Caso de América Latina y el Caribe, ahí vemos algo muy preocupante, ¿verdad? Venimos de una tasa de crecimiento de 6,2, como les decía, y nos vamos a ir a un 2,1. Va a haber una desaceleración
muy importante del crecimiento en toda la región. En América Latina es del 2%, en América del Sur es 1,4%, y aquí vemos que aquellas economías que estaban creciendo con gran dinamismo, pues van a tener una desaceleración muy importante. Y lo mismo sucede en América Central. Panamá quizás es la economía que persiste en crecimientos altos, y también República Dominicana. A pesar de esta reducción en la previsión de crecimiento para nuestro país, la secretaria confió en que existan otros factores que ayuden a contener los efectos negativos de la pandemia. Es el crecimiento que tuvieron las remesas. Las remesas en 2021 crecieron un 30% y se